exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora, vamos, ayúdame. Hay muchas formas ya y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. La 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 la. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive para siempre, Él es el Rey. Me alegraré y te agradeceré tu grande amor, Jesús. Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. Dile, yo cantaré, me alegraré y te agradeceré tu grande amor, Jesús. Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive para siempre, Él es el Rey. Canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive para siempre, Él es el Rey. Aquí es donde viene el grito de júbilo. León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para vencer. León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. Aleluya, aleluya, amén, aleluya. Vamos a decirle todos. León de la tribu de Judá, vamos. León de la tribu ha venido. Él es Rey de, Él es Señor
y Dios. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. Aleluya, aleluya, amén, aleluya. ¿Alguien puede saltar? En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. Aleluya, aleluya, amén, aleluya. Aleluya, aleluya, amén, aleluya. León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, ha venido para vencer. Enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor sobre todo mal. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es nuestro Dios sobre todo mal. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a declararlo por última vez. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque poderoso es Él, dilo, victorioso es nuestro Dios sobre todo mal. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Si le vas a dar la ofrenda de palmas, dásela al que vive por siempre. Cierra tus ojos por un momento y dile: mejor es siempre habitar en tu casa. Ven aquí, te necesito tanto, tú eres hermoso. Maravilloso. Te necesito confiar más. No es suficiente. Yo te anhelo, pero necesito más. No quiero que sea solo una emoción ni un sentimiento. Quiero que sea verdad,
Quiero que sea real mi comunión contigo. Yo quiero entender tus misterios. No quiero ser un oidor olvidadizo. Quiero ser parte de ti, Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu Santo. Lléname. Por eso ven, ven, Espíritu, ven. Te puedo sentir aquí, muy dentro de mí. Por eso ven, ven, Espíritu, ven. Te puedo sentir aquí, muy dentro de mí. Sé que aquí estás, te puedo sentir, puedo oír tu voz. Sé que aquí estás en cada oración, siento tu calor. Por eso ven, ven, Espíritu, ven. Te puedo sentir aquí, muy dentro de mí. Por eso ven, ven, Espíritu, ven. Te puedo sentir aquí, muy dentro de mí. Oh, te necesito tanto. Te necesito siempre. Y quiero oír tu voz para poder decir: Abba, Padre, aquí está tu siervo. Heme aquí. Cuando tú hables, yo puedo escuchar. Habla, que tu siervo quiere escuchar tus palabras, que seguramente son como la miel. No quiero cantar solamente con un sentimiento. Quiero cantar de verdad. Te necesito, Dios. Necesito de tu presencia. Necesito de ti aún más. No es suficiente. Pero tengo que rendirme. Pero tengo que doblegar y no creer que eres solo una fuerza. Tú eres real. Tú eres real. Alguien puede levantar sus manos y decirle: Espíritu Santo, aquí está mi vida. Espíritu Santo, aquí está mi familia. Espíritu Santo, aquí están mis hijos. Espíritu Santo, no permitas que nadie se pierda y que sigan el camino de la verdad. Espíritu, lléname. Oh, lléname. Quiero más de ti. Lléname más, lléname más, lléname más de tu presencia. Lléname más de tu amor. Oh, oh, oh,
Él está aquí. Su palabra no miente y dice que donde dos o más estén reunidos en su nombre, Él promete estar. Espíritu Santo, llena aún más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tú estás ahí ahora, Padre. Sana las enfermedades físicas, sana las enfermedades espirituales, sana las enfermedades del alma. Todo rechazo, todo espíritu de rechazo se va. Todo espíritu de apatía se va. Todo espíritu de incredulidad se va. En el nombre de Jesús hay libertad en esta hora. Oramos por los cautivos para que alcancen libertad. Oramos, Señor, por los perdidos para que encuentren el camino a ti. Oramos por una situación difícil para que tú la hagas realidad en esta hora. Empieza a hablar con el Señor y empieza a cambiar la atmósfera. Solo tú y Él, solo tú y Él. Vamos, empieza a adorarle y dile: yo creo que tú eres el Dios de ayer, de hoy y sigues vigente. Yo te adoraré y no me cansaré. Yo me postraré hasta encontrar tu presencia. Y yo me postraré y te adoraré. Y no descansaré hasta buscar y encontrarte. Dice la Biblia que cuando Pablo y Silas tuvieron un encarcelamiento físico, ellos no se preocuparon, porque había libertad en sus vidas. ¿Y saben quién les había dado esa libertad? Cristo. Cristo. Él te ha dado libertad. Solamente tienes que adorarle para que las cadenas, para que los grilletes, para que las prisiones caigan en esa hora, caen. En esa hora caen las prisiones en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Toca al que está al lado tuyo y dile: hay libertad en tu vida. Vamos, hazlo. Hay libertad. Vamos, hazlo y dile: hay libertad. Las prisiones fueron abiertas. Ya no hay cautividad. Hay libertad. Por eso ven, ven. Espíritu, ven, te quiero muy dentro de mí. Por eso ven, te quiero sentir. Pablo y Silas no se desesperaron y no dudaron de aquel
que había dado su vida en amor por muchos. Y eso produjo que las prisiones no existieran más, porque ellos no veían lo físico, ellos veían la libertad que Cristo les había entregado desde hace mucho tiempo atrás. La prisión solo era una circunstancia más en sus vidas, pero que por ende la victoria ya se las había dado el Señor. Y hoy el Señor te dice: la victoria te es dada, la victoria te es dada, la victoria te es dada en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque somos más que vencedores. Dale un fuerte aplauso al que vive. Amén, aleluya. ¿Cuántos son libres, hermanos? ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? Le damos las gracias al Señor Jesucristo, que Él nos ha hecho libres, que Él ha roto todas las cadenas del mal, todo lazo del pecado Él lo ha derrumbado. ¿Quiénes sintieron su presencia en este día? Amén. Que esa presencia de nuestro Señor no solo esté este día, en este momento, sino que esté en todos los días. Que la gracia de nuestro Señor Jesús esté por siempre con nosotros. ¿Quiénes dicen amén, hermanos? ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Pues invitamos a los niños que pasen a su salón. Ya pueden subir en orden, sin correr, despacios. Todos los niños. Le damos la bienvenida a cada hermano que vino en el transcurso de la alabanza. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Sean todos bienvenidos. Pues, amados hermanos, se ve bonito, uno se siente gozoso en ver la casa llena de Dios, uno se siente alegre en ver cómo nos gozamos en su presencia, pues cuánto más Él se alegra al vernos juntos en armonía, alabar y glorificar su nombre. Amén. Bueno, pues le vamos a dar el espacio al pastor Freddy, que él va a venir a compartir la palabra en este día. Un aplauso, hermano. Buenos días tengan todos. Qué bueno que estamos aquí para alabar y bendecir el nombre del Señor. Dice una parte en los Salmos: yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Así que voltea a ver la cara de tu hermano y mira la alegría que tiene por haber venido a la casa del Señor. ¿Verdad que contagia? ¿Verdad? Ay, pastor, esta hermana está más, la cara que trae de sueño, de aburrido, de aburrida. Pero cuando te invitan a la feria, no, vamos a la feria, y dice, ¿a dónde vamos? ¡A la feria! Entonces, es una realidad que tenemos que reflexionar, y que eso tiene que bajar a nuestra vida, esa palabra, y decir: yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos.
alégrate. Dice un meme por ahí, sonríe, luego buscamos el motivo. Porque a veces pareciera que no hay motivos para sonreír, pero si ya este día Dios te permitió abrir los ojos y ver la luz de este nuevo día, ya es un gran motivo para alegrarse, para darle gracias a Dios, para darle gloria, para darle alabanza. Sí, pastor, pero es que abrí mis ojos y mi realidad está muy triste, pero no te centres en tu realidad. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Pero ese no es el tema. Póngase de pie rapidito y ayúdeme a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, y disponemos nuestro corazón para recibir de tu verdad. Enséñanos a través de tu palabra y revélanos por medio de tu Espíritu esa verdad transformadora, y que también este mensaje pueda edificar a las personas que nos ven a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Abra su Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y dice ahí la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Puede sentarse, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿qué es el temor de Dios para ti, hermano, hermana? Pregúntele, amigo que nos ve a través de las redes, ¿qué es el temor de Dios? ¿Quién sabe qué le dijo? Vamos a hacer una encuesta rapidito. A ver, hermano Jesús, ¿qué es para ti el temor de Dios? Caminar en obediencia, tenerle respeto. Caminar en obediencia y respeto. A ver, hermano Gil. Hacer siempre lo correcto. Hacer lo correcto. Hermana Jessie. No esperar a que alguien me esté viendo para hacer las cosas bien. No esperar que nadie te vigile, que no te vigile el pastor, ¿verdad? Correcto. A ver acá con estos jóvenes que están aquí. A ver, Avi. Pues hacer lo correcto y estar firmes en él. Estar firmes. A ver, Moy. Serle fiel y estar en el camino. Serle fiel y estar en el... A ver, por acá, Carlitos. ¿Qué, Carlito? ¿No de qué? ¿No sabes? ¿No quieres o qué? ¿O te da pena? Te da pena, ok. Bueno, pues no te vamos a poner la pena. A ver, hermana Cari, ¿qué es el temor de Dios? Amar a Dios. Amar a Dios. Bueno, pues ya ustedes escucharon ahí algunas de las definiciones que puede tener el temor de Dios. Pero normalmente cuando leemos esta frase en la Biblia o este texto, temor a Dios o temor de Dios, mucha gente piensa que es que le debemos de tener miedo a Dios, pavor o terror. Y no está diciendo eso la Biblia. La Biblia no está diciendo que debemos tenerle miedo a Dios, ni terror ni pavor, sino lo que está diciendo la palabra de Dios al decir temor a Dios, temor tiene que ver con una actitud del corazón que está dispuesto a honrar, a agradar y a complacer a Dios. Otra vez, tiene que ver con una actitud interna para querer agradar, honrar, respetar y complacer a Dios o deleitarnos en su voluntad. Entonces creo que eso ya es un poco más profundo, el hecho de que nosotros podamos entender de qué se trata el temor de Dios. Y la Biblia dice aquí que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es como, vamos a
a desfragmentar este versículo. Principio, sabiduría, temor de Dios. Es como si lo hiciéramos como un, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Como si lo pusiéramos de forma matemática, ¿no? Principio, más sabiduría, más temor de Dios, ¿no? Se va sumando todo esto. Y entonces dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, muchos dicen que es conocimiento, pero no solo se trata del conocimiento, porque hay gente que tiene conocimiento bíblico y conocimiento de Dios y en realidad a veces no son sabios. A veces son más tercos y más necios y insensatos que los que no tienen tanto conocimiento, ¿eh? Entonces la sabiduría es tener conocimiento, pero también ese conocimiento aplicarlo de manera efectiva en el momento oportuno, en el lugar oportuno, con gente oportuna, ¿no? Entonces ya cambia el concepto. Y entonces cuando entendemos ese concepto de aplicar el conocimiento de manera oportuna, en el momento oportuno, decimos, esa persona es sabio o es sabia porque actúa de manera oportuna, en el momento oportuno y con las palabras y actitudes correctas. Y la Biblia dice que el principio de esa sabiduría es el temor de Dios. Cuando alguien determina en su corazón vivir con temor de Dios, que ya lo explicamos hace rato, ¿de qué se trata el temor de Dios? Se lo vuelvo a repetir, es una actitud del corazón que te lleva a honrar, a respetar, a agradar y a deleitar el corazón de Dios. Alguien que vive con el temor de Dios siempre tendrá presente el hecho de querer agradar y deleitar a Dios, nunca lo contrario, nunca querer ofender a Dios, ni en acción, ni en pensamiento, ni de ninguna forma. Y entonces la Biblia nos enseña que aquella persona que ha determinado en su corazón vivir con temor de Dios, ya está caminando por los umbrales de la sabiduría. Está caminando para que se convierta en un hombre, en una mujer sabia, en un joven sabio. Porque esto no tiene que ver con la edad. Yo conozco gente que tiene 50, 60, 70 años y no son muy sabios, ¿eh? Y conozco a personas jóvenes, incluso podría decir hasta adolescentes, que son más sabios que los que tienen más años. Hablando de edad cronológica, porque la sabiduría no tiene que ver con la edad. La sabiduría tiene que ver con la actitud del corazón, con la revelación que Dios ha traído a tu vida. Entonces, cuando usted y yo determinamos vivir con temor de Dios, ya estamos caminando hacia la sabiduría para convertirnos en personas sabias. Por eso dice la Biblia, el principio para que usted se convierta en una persona sabia es tomar la determinación de vivir con temor de Dios. Y aquí viene una pregunta forzada. Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás viviendo con temor de Dios? Pregúntale, por favor, amigo y hermano de la red, ¿usted está viviendo con temor de Dios? La hermana Jessie decía, temor de Dios es que no tengo que esperar que me estén vigilando para que yo haga las cosas bien. Pero aquella persona que se cuida, porque si no hay quien lo cuide y tiene la oportunidad de hacer lo malo y hace lo malo, entonces esa persona no vive con el temor de Dios. Sea hombre, sea mujer, sea casado, sea soltero, quien quiera que sea líder, sea servidor, sea simple congregante. Porque hay personas que cuando lo están observando, entonces sí es bien portadito. Pero cuando estás en lo secreto y donde nadie te ve ni te escucha, y tienes la oportunidad de hacer lo malo y se te presenta la oportunidad para hacer lo malo, entonces muchos dicen, de aquí soy, ¿verdad? Dice, total, el pastor no me está viendo, total, el líder no me está viendo, total, mi esposa no me está viendo, no está aquí, mi esposo no me está viendo, mis hijos no me están viendo. Eso no es vivir con temor de Dios. Y lamentablemente, hermanos,
Hoy muchos cristianos viven así. Lamentable y tristemente, muchos cristianos viven así. Hace muchos años, cuento esta anécdota porque me acuerdo, venía yo en el vehículo y como a 300 metros, así como ojo de águila, logré ver a un hermano. Digo, lo logré ver porque pues estaba en la ruta, en mi vista enfrente, ¿no? Pero yo de lejos vi que escondió la mano así cuando lo vi. Y entonces luego me di cuenta que tenía un cigarro y estaba fumando. Y como yo lo había observado, se dio cuenta que yo lo había observado, escondió la mano. Entonces yo dije dentro de mí, ¿para qué se esconden de mí? Si no te tienes que cuidar de los hombres, hermanos, ni siquiera de mí o del pastor o del ministro o del líder. La persona que vive con temor, dijimos que va a tener una actitud en su corazón de honrar, de agradar y deleitar a Dios. Y no necesitas que nadie te esté vigilando. No necesitas tener un policía a tu lado para que te portes bien. Si tú eres un hombre, una mujer, un joven que tienes el temor de Dios, siempre vas a actuar de manera sabia, de manera correcta, como dijeron por ahí los hermanos. Por eso es importante entender el temor de Dios. Salmos 111. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y usted dirá, pastor, pero si ya leímos ese versículo, pero lo leímos en Proverbios, ahora lo leemos en Salmos, y reiteradamente dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero añade algo más aquí, dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Diga conmigo, entendimiento. Ahora pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿qué es entendimiento? Para ti, para usted, amigo de las redes. Y el entendimiento, dice uno, bueno, pues es conocer, es saber. Pero nuevamente les digo, hay personas que tienen conocimiento bíblico. En serio que yo a veces me sorprendo con la gente cuando tiene mucho conocimiento bíblico, pero luego su fruto y sus acciones no son congruentes con su conocimiento bíblico. Entonces no hay entendimiento, no hay comprensión de qué significa, de qué se trata conocer a Dios y su palabra. Es decir, entendimiento tiene que ver con discernimiento, y discernimiento tiene que ver con hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo injusto, entre lo malo y lo bueno, entre lo correcto, entre lo incorrecto, entre lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Y hay personas que no tienen ese discernimiento, no tienen ese entendimiento, y por eso nos metemos en problemas. Por eso el temor de Dios, dice, es tener entendimiento también, tener el discernimiento, que usted pueda darse cuenta cuando está en riesgo, cuando está al borde del precipicio e irse de boca. Cuando estás enfrente del pecado, ¿verdad? Y que te está incitando, o una situación que te está invitando a desviarte de tu propósito con Dios. Eso es temor de Dios, tener el entendimiento, el discernimiento, que se dé usted cuenta. No que después diga, es que no me di cuenta, y después le echa la culpa al diablo, es que fue el diablo que me hizo enojar. No nos damos cuenta, no tenemos entendimiento, de manera que la persona que vive con temor de Dios siempre va a andar, como dice la Biblia, con sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es como por decirlo así, activar el olfato espiritual. ¿Cómo, pastor? ¿A poco hay olfato espiritual? Bueno, por decir un término, cuando usted platica con alguien, yo creo que usted
tiene ese olfato espiritual y dice, esta personita me huele mal, ¿verdad? Como que no está caminando muy bien con Dios. Dice que sí, pero como que me huele mal. No que no se haya bañado, sino que el pecado apesta. Diga conmigo, el pecado apesta. ¿Sabía usted eso? Y no se quita con cloro, ni con Vanish. Se quita con la sangre de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Somos lavados por medio de la sangre de Jesucristo y con un arrepentimiento genuino. Temor de Dios es tener entendimiento, tener discernimiento cuando estamos en riesgo y en peligro, y entonces hacer algo de inmediato. No te quedes de brazos cruzados porque te vas a meter en problemas. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice ahí la palabra: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Otra vez. ¿Por qué será que lo repite tanto la Biblia? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora aquí el temor de Dios está vinculado con el conocimiento. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué es conocimiento para ti, para usted? Pero pregúntele, por favor, amigo y hermano de las redes, ¿qué es conocimiento para usted? No, pues es leer mucho y tener mucha sabiduría y mucho conocimiento y mucha ciencia. Muchos dicen así. Y la inteligencia, pues igual, ¿no? A veces el concepto de inteligencia que se maneja normalmente dice que es la habilidad para resolver problemas, que una persona inteligente tiene la habilidad para resolver problemas, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios nos lleva a un conocimiento más profundo. El temor de Dios es tener conocimiento del Santísimo. ¿Quién es el Santísimo? El Santísimo, el Santo, 3 veces santo o 1000 veces santo, como cantan algunos. Santo, 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 como cantan los ángeles. Es Dios. Y el temor de Dios, dices, significa que usted y yo conozcamos a Dios. Yo sé que si les pregunto aquí a los que están presentes en este auditorio y los que nos están viendo por las redes, ¿cuántos conocen a Dios? Todos levantan la mano, ¿no? Es como si alguien le preguntara, ¿cuántos conocen a la presidenta de México? Todos levantan la mano. Ah, sí, ya sé quién es. Pero no se trata solo de tener una idea superficial de esa persona. ¿Sabe usted cuándo realmente decimos que conocemos a alguien? Cuando compartes tiempo con esa persona, cuando convives con esa persona, cuando te echas un cafecito o te invitan un pancito, un desayunito, ¿verdad? O unas empanaditas, o haces algo juntos, o van. Que de todas maneras una pareja nunca se conoce bien durante el noviazgo. Dice, no, pues por eso 10 años de noviazgo, pastor, para que yo lo conozca bien. Ni con 10 años de noviazgo vas a lograr conocer a tu pareja. Algunos tienen 50 de casados y todavía no se acaban de conocer, ¿no? Porque es un proceso constante. Cada día descubre uno cosas nuevas, ¿no? Y descubre, ¿y de dónde sacaste? ¿Y de dónde te salió esto, no? Así pasa con Dios. El temor de Dios tiene que ver con conocer a Dios. Pero uno dice, ¿pero cómo voy a conocer a Dios? Si Dios no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Lo conocemos a través de la palabra de Dios. Lo conocemos a través de tener tiempos de convivencia con Dios. ¿Cómo de convivencia con Dios, pastor? ¿Cómo convives con Dios? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno, a través de congregarte. Estamos interactuando con Dios y así lo vas a conocer. Pero si nunca lees la Biblia, pues no vas a conocer bien a Dios. Algunos se imaginan a Dios solamente como un Dios tirano, como un Dios cruel, como un Dios que está ahí con el látigo, ¿verdad? Para flagelarte, que está ahí como un policía con el garrote, con el, ¿cómo se llama? Con la macana para darte en la cabeza cuando te portas mal. Muchos tienen ese concepto de Dios.
Pero Dios no es así. Quizás tenga parte de eso, pero no es así. ¿A poco, pastor? Por eso les digo, tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Sí? Temor de Dios tiene que ver con conocer a Dios. Job decía: de oídas te había oído, mas ahora te conozco. ¿Y sabe de dónde surgió esa frase, mas ahora te conozco? Después de un proceso de sufrimiento, de pérdida, de dolor, de quebranto, de enfermedad, de tantos sufrimientos, llegó al punto y dijo: Señor, te conocí verdaderamente en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del quebranto, en medio de la pérdida. A veces, lamentablemente, es ahí donde realmente abrimos nuestro corazón para realmente conocer a Dios. Porque cuando estamos bien pensamos que nosotros estamos bien, pero no necesariamente conocemos a Dios. Job capítulo 28, versículo 28. Job capítulo 28, versículo 28. Dice ahí la palabra: dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es sabiduría. Ya hablamos de sabiduría hace rato. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahora se agrega otro concepto al temor de Dios. Dice: apartarse del mal. La persona o el hombre de Dios o la mujer de Dios o el joven de Dios o el niño de Dios que realmente vive con temor de Dios, siempre va a tener la determinación firme de no involucrarse, de no mezclarse, y no me malinterprete, de no participar en hechos que deshonran a Dios, en atmósferas que deshonran a Dios y personas que te van a invitar a hacer lo malo delante de Dios. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice que el temor de Dios también es apartarse del mal. Como decimos mucho, ¿verdad? Pinta tu raya bien pintadita. Y algunos han malinterpretado eso, ¿no? Porque dice: bueno, es que yo no voy con mis amigos, ¿verdad? Allá donde me van a invitar a su fiesta, ¿verdad? Porque ellos toman, se drogan y hacen esto y el otro y aquí y allá. Es un arma de dos filos. ¿Por qué? Bueno, porque si usted está saliendo de las drogas y del alcohol y tuvo problemas con eso, entonces lo más sabio es no asistir a esa reunión, porque vas a estar tentado y lo más probable es que caigas o te metas en problemas. Pero si usted no tiene problema con eso, ¿no? O no tuvo problema con eso, también puede ser una oportunidad de convivir con esos amigos, con esas personas, y una oportunidad para que usted pueda hacer luz en medio de una generación maligna y perversa. Y dice: bueno, mira, este se porta raro, esta se porta raro, no hace lo mismo que nosotros, no se desenfrena como nosotros, es más recatado, es más prudente. Y eso le da un mensaje a la gente. Aunque usted no predique hablando, es un mensaje solamente con su forma de proceder y de actuar. ¿Por qué? Porque usted no se va a mezclar ni va a participar con situaciones que deshonren a Dios, porque usted vive con temor de Dios. No es lo que mucha gente dice: no, es que yo no tomo porque me lo prohíben en la iglesia. En realidad Dios no te prohíbe nada. Dios te dice: ahí están mis mandamientos, obedécelo y vas a vivir y vas a estar bien y vas a tener vida. Si no lo quieres obedecer, bueno, si lo desobedeces, entonces vas a tener consecuencia y vas a tener dolor y sufrimiento y catástrofe. La elección es nuestra. Pero el temor de Dios tiene que ver, dice, con apartarse del mal. Miren, no sé si usted se ha dado cuenta, va para las mujeres. Porque las mujeres tienen mucho problema con la boquita y con la lengua. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿verdad? Y no me vaya a malinterpretar: pastor, me está usted atacando. Le puedo mandar la cita bíblica, ¿sí?
Pablo le escribe a las ancianas, dice: enseñen ustedes, mujeres maduras, a las más jóvenes a ser respetuosas, a ser castas, a respetar a su marido, que no anden de chismosas, de salameras, de casa en casa. Wow, ¿verdad? Parece que Dios nos conoce, ¿verdad? ¿Qué será esa lengüita muchas veces, verdad? Y yo no sé ni por qué dije esto, pero ya lo dije. ¿Qué estábamos hablando? Ya me acordé. Y si usted se pone a platicar con las amigas del trabajo, con las amigas, con las vecinas, con las del mercado, con lo que usted quiera, y empiezan a mover la lengüita y a cuchichear, y a hablar chisme, y a hablar calumnia, y a poner mal a otra y otra persona, si usted es una mujer con temor de Dios, ¿sabe qué va a hacer? Mejor me retiro. No me voy a involucrar ahí. Ni siquiera preste oídos, porque si usted no se va y se queda con solo haber escuchado, aunque no abrió la boca, ¿sabe qué pasa? Ya usted es cómplice, ya usted participó. ¿Cómo te quedó el ojo? Porque si no, al rato te contagias y empiezas a mover tu lengua igual que los demás. Por eso la Biblia dice que el que tiene temor de Dios, sí, se va a apartar de todo aquello que sea un riesgo para deshonrar a Dios. De todo. Pusimos un ejemplo, pero hay muchas formas en las que a veces podemos estar en riesgo de deshonrar a Dios. Amén. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16, 6. Dice ahí la palabra de Dios: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y en la segunda parte de este versículo dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Subraye usted ese versículo. Con el temor de Dios, los hombres, los seres humanos, van a abandonar la maldad y la corrupción. ¿Cómo? Con el temor de Dios. ¿Cuántas esposas a veces están desesperadas y dicen: no, es que mi marido no quiere nada con Dios? Bueno, y lo más peor, sí llega a la iglesia pero no cambia. Sigue igual de torcido que antes. O viceversa. A veces la esposita, ¿verdad? Que dice el esposo: ay, esta es mi esposa, ¿verdad? No. Todavía me falta el respeto, todavía es grosera, ¿verdad? Todavía es gritona, no quiere cambiar de actitud. O los hijos, o alguien, algún amigo, algún conocido, y usted en el fondo de su alma quiere que esa persona cambie. La esposa quiere que el esposo cambie, que sea un hombre amoroso, un hombre respetuoso, un hombre amable, que ya no sea grosero, que no sea violento, viceversa, que los hijos honren a Dios, que no se metan en problemas. Y a veces nosotros en la desesperación, ¿verdad? Pues hacemos de todo inventamos, ¿sí? Pero la Biblia aquí es clara. La única forma como alguien va a abandonar el pecado, quien quiera que sea, es cuando llegue el temor de Dios a su vida. De manera que si usted es esposa, usted es mamá, usted es esposo y es padre, y quiere que su hijo, su cónyuge, su amigo realmente pueda abandonar ese comportamiento torcido, tiene usted que orar mucho y orar de manera específica y decir: Señor, infunde un temor reverente en el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi amigo. Padre, que puedan entender y conocer tu temor, que el temor de Dios llegue a su vida. Porque cuando el temor de Dios venga a la vida de esa persona, entonces dice que con el temor de Dios va a abandonar el pecado. Una verdadera conversión, una verdadera transformación, una verdadera regeneración en la vida de una persona que ha caminado torcido toda su vida es entender y conocer el temor de Dios en su vida. Mientras no le llegue esa revelación, incluso podrá llegar a la iglesia, incluso se puede haber bautizado, y tú dices: ¿cómo es que es posible que se bautizó? Y sigue igual o peor, porque suele pasar, porque no ha conocido el temor de Dios.
El temor de Dios es el que hace que la persona cambie y se transforme. Amén. Nadie tiene que estarlo recriminando. Nadie tiene que estarlo vigilando. Nadie le tiene que estar haciendo ver que está mal. Porque el Espíritu de Dios lo redarguye, le hace ver que está mal para caminar bien delante de Dios. Para servir a Dios es importante tener el temor de Dios. Cuando Moisés estaba liderando al pueblo hebreo en el desierto, mucha gente venía a consejería y era mucho el trabajo, y su suegro Yetro le dijo: ¿sabe qué? Vas a terminar mal, todo el día atendiendo gente y no acabas. Imagínese usted, más de 1,5 millones de gente para atenderlo uno solo. Y le dice: búscate personas que te ayuden, búscate personas que tengan un liderazgo de 100 personas, de 50, de 10. Y les dio ciertas cualidades y ciertas características. Y entre esas cualidades estaba, le dijo, que sean hombres temerosos de Dios. Y luego, allá en Hechos capítulo 6, cuando la iglesia primitiva empezó a prosperar y las viudas no estaban siendo atendidas, entonces los apóstoles dijeron: vamos a conseguirnos a personas que tengan sabiduría. Y ya dijimos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. De manera que tenemos que entender, hermanos, que para servir a Dios y estar en un liderazgo, el temor de Dios en nuestra vida es básico y es esencial. A lo mejor usted ya está involucrado en un servicio. Le felicito. Ahora la pregunta es: ¿nos estamos comportando con verdadero temor de Dios? ¿O solo te sientes alegre porque, bueno, pues ya estoy sirviendo, ¿verdad? No importa que yo no haga las cosas bien o me porte mal. No, hermanos, eso no es así. Eso no es así. Si ya estás sirviendo, debes de entender que es una gran responsabilidad servir a Dios y que hay que hacerlo con temor a Dios. Y dijimos que el temor a Dios es una actitud del corazón que está dispuesto a honrar y a glorificar a Dios. Porque es increíble que a veces como servidores y líderes nos metemos en problemas, nos andamos peleando, andamos discutiendo unos con otros, y estamos sirviendo y no queremos perdonar y no queremos reconciliarnos, y andamos criticando al otro, y andamos de egoísta, y andamos compitiendo con el otro líder, con el otro servidor, andamos echándole tierra. Eso no es vivir con temor de Dios, hermanos. Temor de Dios, tenemos que honrar a Dios. Y para servir a Dios, el temor de Dios es básico y es fundamental. Y si no quieres vivir con temor de Dios, entonces renuncia al servicio. Es lo más honesto y lo más sincero. O espera que tu líder se dé cuenta y el ministro se dé cuenta, ¿verdad? Y te mande a la banca, ¿verdad? Y luego te enoja. Ah, no, el pastor es malo, la líder es malo, el líder es malo, ¿verdad? La trae conmigo, siempre a mí me disciplina. Pero no eres capaz de evaluar tu vida, de examinarte y decir: ¿realmente qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal para corregirlo? Y entonces mejor te llenas de odio y empiezas a criticar la decisión de tu líder o del pastor. Para servir a Dios tenemos que vivir con temor de Dios. Termino con este versículo en Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Caminar con temor de Dios, hermanos y amigos que nos ven por las redes, tiene una recompensa. ¿A cuánto le gustan las recompensas? No se ve usted alegre. Denle un aplauso al Señor, ¿verdad? Hay una recompensa. O en otras palabras,
hay un incentivo. O en otras palabras, hay un fruto, hay un resultado, hay un beneficio de vivir con temor de Dios. Y vivir con temor de Dios, dice la palabra de Dios, nos dará como resultado, como fruto, como beneficio, como recompensa, riquezas, honra y vida. 3 cosas tremendas. La gente busca eso. Dice, dinero, amor y vida y juventud. Pues la Biblia dice, ¿verdad? Riquezas, honra y vida para los que deciden vivir con temor de Dios. ¿Riquezas de cuáles? De todo tipo, materiales y espirituales. Porque usted mire que en una empresa o usted echa un vistazo alrededor de su trabajo, cualquier cosa, los que manejan dinero, capital, bienes raíces, el patrón no va a contratar a alguien que traiga un historial de fraude, de mentira, de engaño y a lo mejor hasta su expediente manchado, ¿verdad? En la autoridad. ¿Será que lo va a contratar la empresa? ¿Usted cree que va a contratar a alguien así? ¿Qué piensa usted, hermano, hermana? Dígame la verdad. Por eso piden el currículum, ¿no? Por eso piden el historial. Pero si alguien llega con un currículum intachable, ¿verdad? Dice, no, esta persona es honesta, es transparente, hace bien las cosas, no es trácala, no hace esos chanchullos. Dice, esta persona yo la quiero aquí, porque va a manejar dinero. Y obvio, pues que vas a ser contratado, ¿verdad? Y si el puesto es bien pagado, pues vas a tener una buena remuneración. Porque para un buen puesto donde se manejan recursos materiales y dinero, no van a contratar a cualquier persona. O nadie te va a confiar algo que es muy valioso si carecemos de honestidad, de integridad. Nadie te va a confiar algo muy valioso. Muy raro alguien te diga, a ver, hermano Chucho, cuídame aquí estos 10,000 pesos, ¿verdad? Y en 6 meses lo vengo a buscar. Espero encontrar los 10,000 con sus réditos, ¿verdad? Porque si no están los 10 y me entrega 5,000, dice, oye, hermano Jesús, ¿qué pasó? Yo te di 10. Sí, pastor, pero es que me dio ganas de irme al cine, ¿verdad? Y me hizo falta para esto y lo tuve que agarrar. Entonces hay falta de credibilidad, esa es la palabra. Cuando una persona es honesta, es íntegra, será una persona con un nivel de credibilidad para que le confíen cosas valiosas. Por eso dice la Biblia, riquezas va a tener quien vive con el temor de Dios. Honra se refiere al respeto. La gente te va a respetar y va a decir, wow, ahí viene, ¿verdad? Fulano de tal, ahí viene esa hermana, esa mujer de Dios, ¿verdad? Mi respeto para ella. Como dice mucho, me quito el sombrero, ¿verdad? Porque es respetable, es honorable, porque sabe que vive con temor de Dios. Como dicen muchos por ahí, metes la mano al fuego por esa persona, porque dice, es que yo la conozco, yo sé que es intachable, es digna de respeto y de honra, porque vive con temor de Dios. Pero si es todo lo contrario, no, si viene esa sinvergüenza, ¿verdad? Ni le vendas nada, ni le des dinero a crédito, ni nada, porque te vas a meter en problemas. ¿Sí o no? Honra, riquezas, honra y vida. ¿Cómo que el temor de Dios te va a aumentar los días? Dice la Biblia que nos aumenta los días. Porque alguien que vive con temor de Dios, dijimos que solo va a honrar a Dios. No va a hacer cosas que deshonren a Dios. No va a infringir su palabra ni sus preceptos. Pero alguien que se quiere meter en problemas, por eso muchos pierden la vida a temprana edad y a otros se las quitan por meterse en problemas y por tomar lo que no es de ellos o por meterse en situaciones complicadas. Pero cuando alguien vive con el temor de Dios, vas a tener vida,
te va a multiplicar años de vida el Señor. Así que uno de los principios de longevidad es vivir con temor de Dios. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir con temor de Dios. Yo no sé si realmente tú y yo estamos viviendo con temor de Dios, no lo sé. Pero creo que es un buen momento, es un buen tiempo para reflexionar y evaluar nuestra vida y decir: Señor, hoy me doy cuenta que no estoy viviendo con temor de Dios, que nada más soy cristiano de costumbre, que nada más vengo a la iglesia por costumbre, o por quedar bien con la gente, o porque me vea el pastor. Pero ya cuando no te ve el pastor o no te ve tu familia, somos un vil desastre. Hermanos, vamos a arrepentirnos de esa actitud.